¿Quién y cómo era don Marcelo? Poco tiempo después de ir yo a vivir con el que el año 1961 era el joven obispo de Astorga, le invitaron a bendecir unas viviendas que una empresa había construido para los obreros que en ella trabajaban. Después de hacer la bendición, invitaron al señor obispo a que dijera unas palabras, y don Marcelo lo hizo como él solía, con precisión y con ardor. Cuando terminó, el que iba dirigiendo el acto desde el micrófono invitó igualmente a que hablara el señor gobernador civil de León que estaba presente. Y este, sin darse cuenta que tenía delante el micro, de forma espontánea soltó un pequeño taco y, sacudiendo los dedos índice y corazón hasta la altura del hombro, dijo de forma que todos le oímos: ¿y quién habla después de este hombre? Bueno, pequeña biografía. Don Marcelo nació en Villanubla, en la calle Mesones número 5, a 10 kilómetros al norte de Valladolid, el 16 de enero de 1918, a mediodía y con el pueblo cubierto de nieve. Su padre era de Villanubla, su madre de Fuentes de Nava. Quedó huérfano de padre cuando aún no tenía 2 meses de edad. De niño fue monaguillo, muy inteligente en la escuela y siempre muy formal. Bonachón, se fiaba de todos, para él todo el mundo era bueno. Tuvo 3 tías monjas en el monasterio de las Huelgas Reales, aquí en Valladolid, que querían, como todas las tías monjas, cuando el niño hizo la primera comunión, que el sobrinito fuera cura. Se lo dijeron y le insistieron acaso más de la cuenta, y él dijo que no quería, que le dejaran en paz y basta. Qué bueno era el ciudadano desde pequeño para dejarse dominar. A los 11 años, en una visita que hizo a sus tías, le preguntaron con suavidad: ¿y tú, Marcelo, cuando seas mayor, qué quieres ser? Y él muy resuelto respondió: yo voy a ser cura y quiero ir al seminario. ¿A qué se debió el cambio? Además de a la gracia de Dios, a 2 cosas. A las catequesis de una joven del pueblo, Celsa Díez, y porque veía que el único que predicaba en público en el pueblo era el párroco, don Martiniano, y a él eso de hablar en público le encantaba. Predicaba, a falta de otro auditorio, a los pucheros y a las ollas, que tenía su madre en casa para recoger la leche con la que hacía queso, y si querían escucharle también hablaba a los compañeros de la escuela. Para eso quiso ser cura don Marcelo, para predicar. Estudió en el seminario de Valladolid latín y filosofía. A los 15 y 16 años tuvo sus crisis profundas y sus dudas. Terminó los estudios a los 22 años. No podía ordenarse sacerdote por ser muy joven. Había obtenido notas brillantísimas e hizo una tesina en teología que el profesor calificó como casi tesis doctoral. Le animó a que volviera al curso siguiente. En un año podría completar la tesis y hacer las asignaturas que se requerían, y a los 23 años ser doctor en teología. Se lo propuso al señor arzobispo, don Antonio García y García, y éste le dijo muy solemne que le necesitaba para profesor de primero de latín en el seminario. Y en el seminario de Valladolid quedó interno, y no solo no se amargó, sino que trabajó con toda la ilusión. Al año siguiente se ordenó sacerdote en el santuario el 29 de junio de 1941, junto con un agustino, el padre Antonio Rubio. Fueron los 2 primeros ordenados sacerdotes en el santuario, que 14 días antes había sido consagrado y reabierto al culto. Pronto empieza su labor apostólica con muchos bríos fuera del seminario y enseguida es conocido como gran orador. El año 1947 hace unas brillantes oposiciones a canónigo de la Catedral Metropolitana de Valladolid, y el 8 de julio el tribunal firma en acta lo siguiente: el tribunal, por unanimidad, hace constar que el sermón en forma homilética de don Marcelo González Martín ha sobrepasado, considerado en relación con los sermones de los otros opositores, muy considerablemente,
y no teniendo puntos con que expresar esta diferencia, lo hace constar a los efectos que procedan. En el primer ejercicio le habían puesto 10, la máxima calificación. En el sermón ya no tenemos punto para calificarle porque se ha pasado. Trabaja cada vez con mayor intensidad en diversos campos. Promueve diversas obras sociales impulsado por un hecho triste. Apareció un hombre muerto en la calle en Valladolid y los médicos certificaron que había fallecido de inanición, de hambre. Lo expuso en un sermón en la iglesia de San Benito el año 1950, llamando la atención muy severamente e insistiendo que no se podía permitir que en Valladolid, la ciudad que se consideraba modelo de vida cristiana y cuna de la justicia social del movimiento nacional, se permitiera un hecho como este. Hubo problemas y protestas serias contra el predicador, y algunos llegaron a pedir que le metieran en la cárcel. Al final todo se aclaró y don Marcelo no lo quiso dar más importancia en su vida. Fue profesor del seminario y de la universidad. Enseguida se empieza a decir que le van a hacer obispo. Gran preocupación de su madre muy enferma y de su hermana, que no quieren irse de Valladolid. Él las calma diciendo: no se preocupen, no me pueden hacer obispo porque no tengo el doctorado. Buena razón. Su obra principal, el barrio de San Pedro Regalado, con más de 600 viviendas, grupos escolares, escuelas de formación profesional, filiales de enseñanza media. Son las primeras viviendas que se hicieron en la periferia de Valladolid después de la guerra. Luego siguió con la promoción del barrio de España, que no tenía agua corriente ni alcantarillado. El 5 de enero de 1961 se hace público su nombramiento de obispo de Astorga contra su voluntad y con gran alegría en Valladolid. Suave con las debilidades de las personas cuando quien las tenía las reconocía. Profundo para estudiar los asuntos y entusiasta para proclamar la verdad. Acostumbraba a pensar detenidamente los problemas y a consultar a técnicos que entendieran de la materia en cuestión. Lo pensaba y después de asimilarlo tomaba una determinación de la que no retrocedía si no le daban razones muy sólidas, superiores a las que le habían convencido para tomar la decisión adoptada. Para representarle de forma gráfica, como a veces se hace en juegos de niños, era mastín, que defiende a la Iglesia con una llama en la boca para iluminar el camino como Santo Domingo. Águila, para ver y examinar el conjunto e ir a lo esencial como San Agustín. Corazón ardiendo en llamas de celo como San Francisco Javier, que desde el lejano oriente quería volver a París para convencer a los estudiantes de la universidad para que fueran a Japón a predicar el Evangelio. De alma ancha como la llanura de Fuentes de Nava. Era encina como las del monte de Torozos de Villanubla. Con tronco que no dobla ante las tormentas y a la vez permite que con la poda se renueven sus ramas que se dejan mecer por la más suave brisa. Por las bravas y a la fuerza no retrocedió ante nadie. Por las buenas era dúctil como una mimbre que dobla con toda facilidad. Cuando alguien se le abría el corazón con sinceridad, era extraordinariamente comprensivo, a veces demasiado blando. Solo ante una cosa era intransigente, a veces hasta la dureza, con la mentira. Si se daba cuenta que alguien quería engañarle o jugaba sucio, le resultaba después muy difícil volver a entenderse con él. Este es un mentiroso, decía, me ha engañado. Dos amores llevó siempre en el alma: Jesucristo y la Iglesia depositaria de la herencia de Jesucristo, y en otro plano España, la patria común. Por eso, en fechas señaladas de su vida, dos centros de flores con las banderas del Papa y de España adornan su sepultura en la Catedral de Toledo. Hasta su muerte tuvo como norma el mismo lema con el que se autodefinió en los sermones de San Benito en Valladolid el año 1950. Sacerdote de Jesucristo, ministro del Evangelio con todos los valores que la vida y la doctrina de Dios hecho hombre encierra, al servicio del hombre y de todos los hombres.